Olvidemos por un momento las películas de Hollywood. Salvar la Tierra de un asteroide no se trata de misiones de último minuto, ni de astronautas con taladros y música dramática de fondo. La realidad científica es bastante más meticulosa y, la verdad, mucho más fascinante de lo que nos muestran en el cine. En esta exploración vamos a sumergirnos en cómo la comunidad astronómica se prepara realmente frente al peligro monumental de un impacto celestial. Vamos a ver los datos crudos y los protocolos de defensa que operan día y noche vigilando nuestro sistema solar. Empecemos con un número que llama mucho la atención. El 22 de diciembre de 2032. Para esa fecha exacta, se calculó, hace muy poco, que un asteroide recién detectado tenía un 1,3% de probabilidad de impactar contra la Tierra. Y claro, puede sonar a poco, pero en términos astronómicos, un 1% es una cifra gigantesca. Es más que suficiente para que se enciendan todas las redes de alerta temprana en los observatorios de todo el mundo. Es un recordatorio perfecto de que esto no es un simulacro. Es un riesgo latente y constante que las agencias espaciales monitorean con un rigor implacable. Para entender cómo nos defendemos, seguiremos una ruta muy clara. Primero, la amenaza desde el espacio. Segundo, cómo evaluamos el riesgo real. Tercero, las estrategias de mitigación planetaria. Y cerramos con la histórica misión DART, nuestra primera prueba. Arrancamos con el punto número 1, la verdadera amenaza desde el espacio. El verdadero nivel de peligro radica en esto. Un impacto de una roca espacial relativamente pequeña tiene la capacidad destructiva suficiente para borrar del mapa una ciudad entera del tamaño de Nueva York. Pero lo que más quita el sueño a la comunidad científica no son las rocas que ya conocemos, sino las que están ahí afuera sin ser vistas. Se estima que hay unos 17,000 asteroides cercanos a la Tierra que permanecen completamente indetectados flotando en la inmensidad del espacio. Esta colosal cantidad de objetos invisibles es exactamente la razón por la que se invierten tantos recursos en programas internacionales para escanear el cielo sin parar. Pasemos al punto número 2, evaluar el riesgo real. ¿Cómo se calculan estas amenazas? Para predecir qué pasaría en un escenario catastrófico, los científicos usan simuladores de impactos que requieren datos extremadamente precisos. Hay que tomar en cuenta la densidad de la roca, que puede ser desde hielo frágil hasta hierro macizo, y calcular un ángulo de impacto de 0 a 90 grados. A eso se le suman velocidades absurdas, que van desde los 11 hasta los 72 kilómetros por segundo. Por supuesto, también importa dónde cae, ya sea en el fondo del océano o en tierra firme. Al procesar todo esto, la ciencia puede predecir el tamaño del cráter, la altura de un posible mega tsunami y toda la energía térmica y sísmica que se liberaría. Hay algo súper contraintuitivo, casi una paradoja, en cómo se calcula la probabilidad de un impacto. Cuando recién descubren un asteroide faltan datos, así que los modelos dibujan lo que llaman una elipse de error inmensa. Si la Tierra está dentro de ese óvalo, hay alerta. Pero escuchen esto. Al conseguir más datos iniciales, esa elipse se encoge, y si el planeta sigue adentro, la probabilidad matemática del choque se dispara drásticamente. Afortunadamente, a medida que usamos radares planetarios más potentes para obtener datos más profundos, esa elipse se vuelve tan precisa que, casi siempre, la Tierra queda completamente a salvo y fuera de la línea de colisión. Y ahora vamos con el tercer punto de la agenda, las estrategias de mitigación planetaria que tenemos disponibles. Básicamente, la defensa planetaria se divide en dos grandes filosofías: fragmentación y retraso. La fragmentación trata de destruir el objeto por completo, esperando que los pedazos fallen o se quemen en la atmósfera. Por otro lado, la estrategia de retraso busca alterar un poquito la velocidad del asteroide para asegurarnos de que cuando llegue a la órbita de la Tierra, nosotros ya no estemos ahí. Y aunque hacer estallar la roca suena espectacular y definitivo, en la vida real, el retraso es la opción preferida. Fragmentar un asteroide masivo podría simplemente crear miles de proyectiles incontrolables, lo cual empeoraría todo dramáticamente. Ahora, si alguna vez llegamos al punto de usar un dispositivo explosivo nuclear, olvídense de la idea de aterrizar en el asteroide para taladrarlo. La técnica real propone una detonación a distancia. Esto significa que el explosivo estalla a unos 20 metros por encima de la superficie. La radiación extrema y los rayos X vaporizan al instante la capa exterior del asteroide. Ese material sale disparado hacia el espacio profundo, creando un potente chorro de gas que funciona literalmente como un motor, empujando la roca hacia una nueva trayectoria. Es la táctica perfecta para no despedazar asteroides que resultan ser solo montañas de escombros unidos por la gravedad. Un enfoque mucho más directo es el impactador cinético. Y es justo lo que parece: tomar una nave espacial inmensa y estrellarla deliberadamente contra la roca a velocidades que superan los 10 kilómetros por segundo. La fuerza bruta de esa colisión transfiere una cantidad de energía tan grande que altera físicamente el impulso y la velocidad de la roca en su órbita.
Es una de las tecnologías que mejor dominamos hoy en día y resulta sumamente efectiva, especialmente si el blanco es sólido y si tenemos años de anticipación para planear el golpe. Pero si tenemos el lujo del tiempo, el concepto del tractor de gravedad es simplemente una genialidad. Consiste en mandar una inmensa nave no tripulado para que vuele al lado del asteroide, manteniendo la misma velocidad. Aunque la nave es mucho más pequeña que la roca, tiene su propia masa y por lo tanto su propia fuerza de gravedad. Manteniéndose cerca con propulsores durante meses o años, ese sutil tirón gravitacional arrastra la amenaza hacia una órbita segura sin tener que tocarla jamás. Es lento, pero funciona de manera impecable sin importar la forma del asteroide, de qué está hecho o si está girando como un trompo. Y para cerrar con las estrategias, hay un concepto súper refinado llamado enfoque en la energía solar. Imaginen matrices de espejos gigantes en el espacio funcionando como una enorme lupa. Al enfocar la luz del sol inmensamente concentrada en un punto específico de la roca, la temperatura sube tanto que la superficie comienza a hervir y a vaporizarse de forma continua. Esto crea un chorro de gases constante que genera el empuje necesario para desviar al asteroide con el tiempo. Estamos hablando de alterar la trayectoria de una montaña voladora utilizando únicamente el poder de la luz de nuestra propia estrella. Llegamos al cuarto y último punto de nuestra exploración, la misión DART, nuestra primera prueba en la vida real. El 26 de septiembre de 2022 quedará en los libros de historia. Ese día, los sistemas de navegación dirigieron una nave con precisión milimétrica directamente contra Dimorphos, una pequeña luna que orbita un asteroide mayor llamado Didymos. El choque fue a la increíble velocidad de 15.000 millas por hora. El propósito no era destruir a Dimorphos, sino poner a prueba de una vez por todas la técnica del impactador cinético. Queríamos saber si realmente podíamos cambiar la órbita de este satélite natural lo suficiente como para medir esa diferencia desde la Tierra. Y vaya que tuvimos una vista espectacular del impacto. Por primera vez en la historia, los telescopios espaciales James Webb y Hubble observaron simultáneamente el mismo evento. El brillo deslumbrante de la colisión y las gigantescas nubes de escombros eyectados proporcionaron datos científicos que no tienen precio. Y lo más importante, se confirmó que la órbita del cuerpo rocoso sí cambió de forma permanente. En ese preciso momento quedó claro que la humanidad tiene, por primera vez, el poder tecnológico real para alterar las trayectorias en el cosmos. Haber logrado desviar un cuerpo celeste es un hito de la ingeniería brutal, sin duda. Ya sabemos que la teoría funciona, sin embargo, los números nos dejan con una reflexión bastante seria. Considerando que se estima que hay cerca de 17.000 asteroides acechando cerca de la Tierra, invisibles y escondidos en la oscuridad del espacio, ¿está nuestro planeta verdaderamente preparado para una amenaza que tal vez no logremos ver a tiempo? Hemos dado un salto monumental en tecnología, es cierto, pero una vigilancia implacable del cielo nocturno sigue siendo, hoy por hoy, nuestro único y verdadero escudo para el futuro.